Esto quiere decir que es una enfermedad de la pobreza, es decir, ocurre en países pobres, que afectaba solo a países pobres, y por lo tanto la comunidad científica internacional no le ponía mucha atención. Es una enfermedad zoonótica, es decir, es una enfermedad que se transmite de los animales al ser humano y después nosotros, entre nosotros, nos lo transmitimos. Desde 1970, Tony, se sabe que infecta a los seres humanos y desde entonces, es decir, desde hace más de 50 años, ocasiona miles de contagios en estos países. No es una enfermedad de transmisión sexual, Tony. Creo que esto es muy importante señalarlo. Hasta ahorita no se ha demostrado que se transmita a través de fluidos seminales o vaginales. No hay investigaciones que reporten que así se transmite la viruela del mono. Decir en voz de Hugo López Gatell que no hay problema, a mí me aterra. ¿Qué dices tú? Arturo Barba, gracias por estar con nosotros, amigo querido, admirado y siempre bienvenido en esta emisión. Al contrario, Tony, es un placer estar aquí. Gracias por la invitación. Oye, Arturo, ya hace un rato, ¿verdad? Que no dialogábamos. Yo te sigo, siempre te lo digo. Arturo, ¿es un problema ya este asunto de la viruela del mono? Primero, partamos del principio. ¿Qué es la viruela del mono? La viruela del mono es una enfermedad viral ocasionada por un virus que pertenece a la familia de los poxvirus. Estos virus tienen cientos de familias de virus, entre ellos el virus de la viruela humana, que es la única enfermedad que el ser humano ha podido erradicar. Hay también viruela de la vaca y viruela del mono, pero no porque afecte específicamente a los monos, sino porque en 1958 se le identificó en monos de laboratorio, pero aún no se ha identificado cuál es el reservorio natural final, es decir, qué animal es el que lo porta de manera silvestre. Se han identificado algunos roedores, especies de ardillas y de ratones en el centro de África que se sabe que ellos son portadores de este virus. En ocasiones, en el centro y el occidente de África, algunos habitantes que viven cerca de las zonas selváticas tienen contacto con estos animales y se infectan de viruela del mono. Eh, esta enfermedad más o menos causa como alrededor de unos pocos miles de casos cada año. Desde hace 50 años se ha identificado que cada año ocasiona unos cuantos miles de casos en estos países endémicos del centro y el occidente de África. A ver, Arturo, Sí. déjame ver si entendí bien. No precisa ni necesariamente quiere decir que los monos tengan el virus. Bueno, los monos, al igual que nosotros, se contagian. Pero el animal portador, que es, o los reservorios naturales de estos animales, son esos roedores, que son especies de ardillas y ratones que viven en la selva, en el centro de África. Y por supuesto infectan a los monos y a otros animales, pueden infectar a los perros también y otros roedores, a los hurones. Se han detectado casos, Tony, de contagios de personas que viajan a esos países donde es endémico, ¿no? Cuando me refiero a que es endémico es que como hay animales ahí naturales que portan esta enfermedad, digamos que de tanto en tanto, a lo largo del año, ocurren estos contagios en personas que viven en esos países de centro y occidente de África. Me refiero, por ejemplo, a países como Nigeria, República del Congo, República Centroafricana, Costa de Marfil, Camerún, Sierra Leona, en fin, varios países de ahí del centro y de occidente de África. Así es que no solo se infectan los monos, pero se le llama así porque por primera vez se detectó en monos en un laboratorio. Desde 1970, Tony, se sabe que infecta a los seres humanos y desde entonces, es decir, desde hace más de 50 años,
ocasiona miles de contagios en estos países. Esto quiere decir que es una enfermedad de la pobreza, es decir, ocurre en países pobres, que afectaba solo a países pobres, y por lo tanto la comunidad científica internacional no le ponía mucha atención. No También existe, tiene que ver con la insalubridad, Arturo, entiendo. sobre todo tiene que ver con el consumo de carne, con los encuentros cercanos de las poblaciones que invaden las zonas selváticas de los hábitats naturales de estos animales, como las manchas urbanas y rurales de poblaciones en estos países se extiende, se invaden estas zonas selváticas donde viven estos animales y esto ocasiona el encuentro. Sí, hay mucha gente que se come a estos animales, ¿no? Son como aquí en México, hay zonas donde se comen topos o ratones de campo. En esos países se suelen consumir estos animales o incluso monos que a su vez están infectados de la viruela del mono. Y por eso ocurren estos contagios. Es parte de los efectos que se está sufriendo con la destrucción de los hábitats naturales de los demás animales. Lo mismo que ocurrió con la COVID-19, que se sospecha que surgió por el consumo en una tradición muy extraña en China, que consumen animales silvestres, entre ellos murciélagos. Se cree que el brote inició por gente que fue a comer carne de murciélago en un mercado húmedo, se les llama, donde tradicionalmente muchos chinos van y comen animales así salvajes y silvestres. Y esto nos debe hacer reflexionar sobre nuestra relación con la naturaleza, con las afectaciones al medio ambiente y con el resto de los seres vivos. Nos pueden transmitir enfermedades. Es una enfermedad zoonótica, es decir, es una enfermedad que se transmite de los animales al ser humano y después nosotros, entre nosotros, nos lo transmitimos. Oye, Ha habido, Arturo, sí, ajá, déjame preguntarte algo. Mira, no terminamos de salir de la pandemia, aunque hay quien piense y quien diga que sí, y ahora tenemos esto. ¿Qué es mala suerte? Es que no estamos haciendo lo correcto los seres humanos, porque yo escuché fíjate a quién voy a citar. Escuché a Hugo López Gatell, este impresentable de impresentables, diciendo que no había problema y me preocupé, porque lo mismo dijo de la pandemia y mira cuántos mexicanos fallecieron por las razones que gusten y manden, pero por un manejo errático de la misma. Decir en voz de Hugo López Gatell que no hay problema, a mí me aterra. ¿Qué dices tú? sí, coincido contigo, hay que preocuparse cuando este funcionario dice eso, porque dijo exactamente lo mismo de la COVID-19, no se preparó el gobierno, no tomó medidas para enfrentar la pandemia y todo lo tuvimos que enfrentar ya cuando teníamos el problema muy grave, ¿no? Recuerdo que en el brote de la pandemia de COVID-19 estábamos buscando desesperadamente respiradores, oxígeno, material y equipo médico, ya que teníamos los hospitales atiborrados, ¿no? Yo creo que lo que tendría que hacer el gobierno es tomar medidas en serio. Si algo nos ha mostrado la pandemia de COVID-19 es que aquello que afecta a un país, Tony, afecta a otros o Pero afecta no, a pero todos. Arturo, no lo van a hacer, Arturo. Tú lo sabes mejor que yo. No lo van a hacer porque la salud pareciera que no importa en este país. Mira lo que está pasando con el desabasto de medicamentos. Mira lo que pasó con COVID-19. En fin, ¿o qué piensas? Sí, es lamentable que no se ponga atención a estas cosas. Si algo nos debe de dejar de enseñanza la pandemia de COVID-19 es que los sistemas de salud deben reforzarse. Nuestro sistema de salud de por sí era muy malo. Solo atendía al 40% de la población del país y sigue siendo malo. Creo que debería ser Peor, una ¿no, Arturo? exigencia. ¿Empeoró? Yo creo que sí, en muchos sentidos. Por supuesto, los efectos de la pandemia han sido terribles en todos los sentidos. Por supuesto que nos golpeó muy fuerte. Tenemos que voltear y analizar muchos aspectos que tienen que ver con la salud humana. Y creo que la sociedad está muy al pendiente, Tony. Esta preocupación que ha habido en torno a la viruela del mono
Es una muestra de que ya la sociedad se preocupa por los asuntos de salud. Y creo que tenemos que ir adelante nosotros y cuidarnos. Hay A ver, medidas. Arturito, ¿cómo tenemos que cuidarnos? ¿Cómo se contagia esta viruela? Esta viruela se transmite a través de gotículas respiratorias que expulsan las personas contagiadas. Esto ya lo sabemos, hay que recordarlo por la pandemia. Cuando una persona tose, habla, estornuda, expulsa pequeñas gotículas y aerosoles. En este caso son pequeñas gotículas pesadas que contienen el virus y que pueden llegar más allá de 2 metros de distancia. Entonces, esa medida de mantener una sana distancia hay que conservarla. No es una enfermedad de transmisión sexual, Tony. Creo que esto es muy importante señalarlo. Hasta ahorita no se ha demostrado que se transmita a través de fluidos seminales o vaginales. No hay investigaciones que reporten que así se transmite la viruela del mono. Y esto es importante señalarlo porque se está estigmatizando a grupos de poblaciones con orientación sexual distinta a la heterosexual, ¿no? Propiamente los homosexuales y bisexuales. Y esto es preocupante, no se debe de estigmatizar, no son ellos quienes están contagiando preferentemente por su orientación sexual. Lo que ocurrió fue que, al parecer, una de las fuentes de este brote ocurrió en una isla española donde hubo una reunión de grupos de homosexuales o de redes de homosexuales, y esto se diseminó a nivel internacional, fundamentalmente a través de Europa y Estados Unidos. Pero hay investigaciones, Tony, que Pudo ser un demuestran. grupo cualquiera, ¿no, Arturo? Exacto, exacto. Contagiados, se reúnen todos y se contagian todos. Bueno. Así es. Bueno, si bien ha sido una de las fuentes de este brote, no es la única, Tony. Hay investigaciones que demuestran que este brote que se está viviendo tuvo varias fuentes y a través de tiempo, de un largo periodo de tiempo. No se ha identificado bien a bien, por ejemplo, la cepa, la variante o la variedad del virus, que es la que se está diseminando. Al parecer, porque son pruebas todavía preliminares, hay dos tipos de este tipo de virus. Una que viene de África del Occidente, o África Occidental, y otra que viene del África Central. La otra variante, la de centro de África, esa es más peligrosa. Esa tiene una letalidad del 10%, que es muy similar a la de la COVID-19. Aquí en México la letalidad llegó al 40,000, pero, al 40%, pero eso fue por otras razones. El virus por sí solo tiene una letalidad entre el 8 y el 10%, más o menos similar a la de la viruela del mono del centro de África. Pero estas son investigaciones preliminares, Tony. Como con muchos casos de este tipo de enfermedades emergentes, la comunidad científica internacional y médica está volteando los ojos a entender a este virus, a buscar la manera de tratarlo, porque no existe tratamiento, no existen medicamentos específicos contra este virus, y seguramente, dado que ya se extendió en prácticamente todo el mundo, los científicos van a empezar a desarrollar medicamentos, tratamientos e incluso una vacuna específica. La vacuna que existe, que se está utilizando ahorita, es la vacuna de la viruela, la que se aplicaba hasta los años 80. A partir de los años 80 ya no se aplica porque se erradicó, pero en México no existe, no hay, ni en México ni en América Latina, Tony, no existen estas vacunas. No hay porque se erradicó, Arturo. Sí, porque se erradicó, ya no era necesario. Ya no se creyó necesario, obviamente. Exacto, ya no era necesario seguir vacunando, y si queremos tener esa vacuna, pues la vamos a tener que comprar como todo, como un país dependiente. Y de último momento. Y científicamente. Así es, y por supuesto va a ser un gran negocio para las empresas farmacéuticas que las producen, ¿no? Oye, pero bueno, es el costo de tener un país subdesarrollado y dependiente en materia de ciencia y tecnología. Sí, y con autoridades como este señor del que ya hablamos. Oye, Arturo, dime una cosa, ¿cómo protegernos? O sea, por lo que me mencionas, yo entiendo que el cubrebocas podría ser una manera, una barrera. Bueno, por un lado el cubrebocas, por otro lado seguir manteniendo sana distancia,
no acudir a lugares donde vaya mucha gente, ¿no? Además, se contagia al tener contacto con las ronchitas. Esas ronchitas que hemos visto mucho en las fotografías de los brotes de viruela, que están bien feos, por cierto. Sí, ocurre lo mismo con la viruela del mono, pero en menor cantidad, no es tan evidente. Sobre todo en las extremidades y en las zonas genitales. Ahí hay brotes de estas ronchitas con pus. Estas secreciones de pus tienen una gran cantidad de virus y contagian, se pueden contagiar. Entonces, las personas que están cerca pueden contagiarse en contacto con esas secreciones, pero no solamente con eso, sino con la saliva, la gotícula, o con utensilios y ropa contaminada. Esto se puede transmitir por contacto, a diferencia del coronavirus que se transmite a través del aire. Aquí sí se puede si se tiene contacto con estas secreciones o fluidos, orina, por ejemplo, saliva y por supuesto la pus de las ronchitas que salen en la piel, se puede uno contagiar. Tenemos que cuidarnos a nosotros mismos, dado que, como lo hicimos durante la pandemia, dado que las decisiones del gobierno son erráticas, contradictorias y que no se basan en el conocimiento científico, nosotros sí debemos cuidarnos, hay que acudir a la información científica comprobada y dejarnos de rumores. Ahora a través de Internet podemos hacerlo muy fácilmente. Acceder a información fidedigna, confiable y cuidarnos. No nos queda de otra, Tony. Compartan esta información, coméntenla, por favor. No solo se trata de hacernos famosos y de tener reproducciones, se trata de informarnos e informarnos bien. Yo soy Tony Aguirre, esta fue La Revolución del Debate, en La Llaga. Hasta la próxima.